Por fin declaró el novio de Ayuso después de meses esperando, un año prácticamente. Se ha sentado delante de la jueza, todavía no ha declarado sobre el asunto de fraude fiscal, para eso tendremos que esperar y rezar muy fuerte para que ocurra lo antes posible, pero sí ha hablado sobre dos cosas. Sobre su ático en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que paga 5.000 euros por él, curiosamente a su asesor fiscal que le hizo el favor de comprarle el ático para él y para ella, y en segundo lugar, que la compra de esa empresa un tanto curiosa por €500.000 de Círculo de Belleza SL a la mujer de un directivo de Quirón, que es todo correcto, y vais a alucinar con el delirante argumento que utiliza para ello. Mientras tanto, en el ámbito internacional, Donald Trump ha alertado de que a China ya, pues lo que le está poniendo es un 145% de aranceles, básicamente que hay guerra comercial total con China. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo los españoles? Pues ahí ha ido Pedro Sánchez, a pesar de las amenazas de la administración de Trump, que ha dicho que negociar con China por parte de España sería como cortarse el cuello. Bueno, pues frente a amenazas, negociación. Y frente a esa forma matona de entender el mundo, pues nosotros presentes donde tenemos que estar presentes. Faltaría más. Que te pegan, te humillan y después resulta que no te puedes ir a hablar con otros. Lo que faltaba. Pues ahí está Pedro Sánchez para el gran disgusto del Partido Popular. Que están diciendo que esto es un pacto con el comunismo, con dictaduras sanguinarias, no sé qué, no sé cuántos. El mismo Partido Popular, amigos y amigas, que tiene un pacto de colaboración, no con China, sino con el Partido Comunista Chino, que firmaron en 2013. Y ahora están diciendo todo tipo de gilipolleces. Muchas de ellas dichas por Isabel Díaz Ayuso, ¿desde dónde? Desde Ecuador, o donde ha estado haciendo un mitin político en la campaña electoral que hay ahora mismo en Ecuador. Lo más ridículo que vais a ver, y lo vamos a ver enseguida. Y mientras tanto, bueno, pues resulta que se ha anunciado que Revilla y Juan Carlos I van a ir a un acto de conciliación previo a la querella que le quiere poner el rey emérito de España al expresidente de Cantabria. Revilla va a acudir seguro. La cosa es si Juan Carlos se atreverá a presentarse. Vamos a ver todos estos temas hoy, viernes 11 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Pero antes de empezar con el tema de Ayuso y de lo que está ocurriendo de nuevo con China, Trump y el presidente Pedro Sánchez, importante acción de las Juventudes de Compromís delante de Génova 13, en Madrid. Ya que no hay manera de que Mazón salga de la presidencia de la Generalitat Valenciana, ni con aguarrás se le puede sacar, pues han tenido que ir los valencianos a la sede del Partido Popular en Madrid. Han desplegado un cartel gigante exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, pone Mazón dimisión. Y si no hay manera, porque es que no la hay, de que Mazón tenga un mínimo de dignidad y decida dar un paso al lado, entonces yo creo que toda la presión se tiene que concentrar en un único hombre, que es Alberto Núñez Feijóo. Que ya sabemos que no manda ni para atrás, que es un pelele, que es un ornamento, que es una especie de tirita que le pusieron después de que le saliese al Partido Popular esa tremenda herida de cargarte a tu presidente por haber denunciado la corrupción de Ayuso, cuando se cargaron a Pablo Casado y lo pusieron ahí. Venga, ahora tú eres el presidente, Feijóo. Pero aún así, la presión debe dirigirse al líder del Partido Popular español. Líder entre comillas. Y si no se atreve a decirle nada a Mazón, como parece que no se atreve, redoblar la presión sobre Feijóo. Y si se sigue sin atrever, pues que acabe pagando las consecuencias. Y esto es, que se explicite delante de toda España, delante de todo el país, que no manda nada dentro de su propio partido. Así que, chapó por las Juventudes de Compromís. Yendo a donde hay que ir al final, porque en la Comunidad Valenciana están completamente atrincherados, incluso dentro de la trinchera que les ha acabado Vox, diciendo las mismas cosas para que Vox y Abascal le voten a favor de los presupuestos. Infame. Vamos ahora con Donald Trump y los aranceles de China y después ya vamos con el novio de Ayuso. La Casa Blanca dice ahora que los aranceles de Trump a China son, ojo, del 145%. Trump elevó este miércoles los aranceles a Pekín del 84 al 125%, pero a eso se le tiene que sumar la tasa del 20% que previamente Trump había puesto. Entonces, por eso ahora la Casa Blanca alerta, ojo, que no son aranceles del 125%, que son aranceles en total del 145%, que en la práctica esto es como cargarte el comercio entre los Estados Unidos y China de facto. Eso sí,
cuidado, porque no le está saliendo del todo bien a Trump. Porque los chinos tampoco son tontos. Y lo que están haciendo es, ese comercio que antes iba directamente de China a los Estados Unidos, ahora lo que hace es mandarlo de China a Vietnam. En Vietnam se cataloga como si fuese producto vietnamita y desde Vietnam se exporta a los Estados Unidos con unas tasas, pues no sé qué tenían ahora Vietnam, pero entre el orden del 10 y el 30% de aranceles, ahorrándose una gran cantidad de pasta. Es decir, los chinos siguen consiguiendo mandar sus productos, un poco más caros evidentemente, les siguen llegando a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos necesitan en muchos casos de estos productos que son mayoritariamente electrónicos, y al final la consecuencia real a la hora de mandar productos de China a los Estados Unidos es poca o ninguna. Eso sí, Estados Unidos tiene que pagar el sobreprecio de que tenga que pasar por un tercer país, sea Vietnam, sea Camboya, sea lo que sea, un tercer país. No sé si el negocio es tan bueno. Pero es que además quiero que veáis este vídeo. Este vídeo es tremendo, es directamente un acto de corrupción política, pero grabado en vídeo y reivindicado casi con alegría. Atención. Este es Donald Trump con unos amiguetes en la Casa Blanca diciendo, este es tal, ha hecho no sé cuántos millones de dólares, este es no sé quién y ha hecho no sé cuántos millones de dólares. 900 millones de dólares creo que se refiere. Y los ha hecho, ¿sabéis cuándo? En el momento en el que Trump, avisando 2 horas antes a sus amiguetes de lo que iba a hacer, quitó todos los aranceles a todo el mundo, excepto a China, y entonces eso implicó que los mercados subiesen de manera inmediata. Eso que implica que los que comprasen en ese lapso de tiempo, en esas 2 horas, si tú compraste una gran cantidad de acciones que estaban por los suelos en ese momento porque tenías información desde dentro del gobierno de los Estados Unidos y de repente Trump hace ese anuncio, ¡boom! Sube de repente todo y lo que compraste tú baratísimo ahora es carísimo. Es decir, es una manipulación del mercado evidente, pero además hecha con alegría y de manera pública. Porque comparte este vídeo diciendo, mira, este tío ha ganado una pasta, pero ¿en qué se ha convertido los Estados Unidos? Para que después vengan y nos digan, no, si es que, claro, ¿cómo se atreven a irse a reunir con los chinos? No, mira, perdona, es que los chinos ahora son, al menos institucionalmente, 1 millón, no 1000 veces, 1 millón de veces más serios de lo que puede ser la administración estadounidense. Y precisamente por eso, justo estaba haciendo ahora una rueda de prensa Pedro Sánchez y básicamente ha defendido que defiende ante el presidente chino, el acercamiento a Pekín en plena crisis con Estados Unidos. Ha dicho, España ve a China como socio de la Unión Europea. Y el presidente chino agradece el gesto del español y concluye que cuanto más turbulenta sea la situación internacional, más importante será tener buenas relaciones con España. Esto es llamativo, esto es importante, sobre todo en un momento en el que los Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, han dicho que si España tiene relaciones con China, sería para nosotros como cortarse el cuello. Que ya son declaraciones bastante locas de por sí. Pero es que además, ¿entendéis esta lógica perversa del ni conmigo pero ni sin mí también? Que es la lógica del maltratador, realmente. Yo te doy una hostia y te pongo unos aranceles tremendos. Después resulta que tú, dolorido, te vas con otro. Porque dices, yo aquí no me voy a quedar si me están maltratando de esta manera. Y te vas a negociar con China. Y entonces cuando te vas a negociar con China te dicen, pero te vas a arrepentir y eso va a ser como si te cortasen el cuello. ¿Pero qué cojones es esto? Si tú me maltratas comercialmente, estoy en mi derecho, legítimo derecho, de intentar cambiar tu posición por la de cualquier otro. Y si es con la de tu máximo enemigo, todavía mejor, para que te jodan. A nivel simbólico, por supuesto. Pero ¿quién se cree en los Estados Unidos como para cuando nosotros buscamos alternativas a un problema que no hemos creado? Porque el problema lo ha creado Donald Trump poniendo aranceles a todo el mundo, concretamente a España un 20% dentro de la Unión Europea. Y cuando buscamos alternativas nos amenazan de esta manera. Bueno, pues China sale también en defensa de Sánchez, Estados Unidos está tratando de estrangular a otros países mediante los aranceles. Pekín defiende que España y China colaboren en la defensa del sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio. Es que además es tan delirante el mundo en el que vivimos. El otro día veíamos como la embajada de China a los Estados Unidos compartía un vídeo de Ronald Reagan.
Ronald Reagan, que es junto a Margaret Thatcher, máximo exponente del neoliberalismo en su momento. Y del libre comercio, etcétera, etcétera. Y de repente estaban compartiendo los chinos, gobernados por el Partido Comunista Chino, un vídeo de Ronald Reagan, evidentemente en respuesta a Donald Trump, de conservador a conservador, porque era de los gobernantes más conservadores que ha tenido los Estados Unidos recientemente, en un discurso en contra de los aranceles. Y ahora es China, con su Partido Comunista, y es España también, con el supuesto gobierno socialcomunista que algunos también le atribuyen de manera mediocre, porque no, vamos, ojalá tuviésemos algo un pelín más parecido a ese socialcomunismo que algunos dicen bajo el cual vivimos en España. Pero bueno, que son estos dos países los que ahora juntos van y reivindican las bondades del libre comercio mundial, sin aranceles, sin imposiciones, sin proteccionismos. Precisamente, dos de los que se suponen que tendrían que estar a tope, ¿no?, con los aranceles. Bueno, pues ya veis que este mundo es curioso, pero es el tipo ultraconservador norteamericano, que son los que más han ganado además con el libre comercio, el que ahora le pone trabas al libre comercio, y es China, junto con España y otros países, como Vietnam, que estamos reivindicando que se pueda comerciar sin aranceles. El problema de los Estados Unidos, lo ha explicado aquí bastante bien El País en estos gráficos, es el déficit comercial que tiene con China. Y es que mientras les exporta 143.000 millones de dólares anuales a China, ellos importan 438.000. Es decir, que China envía mucho más productos a Estados Unidos de los que recibe del país de Trump. Y esto a Trump no le gusta. Pero me pregunto yo, ¿cuál es la alternativa del señor Trump? Que ahora todas las infraestructuras, todos los productos que producen en China, a ver si creéis que los iPhones se hacen en una fábrica de Wisconsin, a ver si creéis que los asientos de Tesla se producen íntegramente en los Estados Unidos. Pues no, se hacen en muchos sitios, en muchos casos en lugares como China, que tienen una mano de obra más barata y que hacen además un trabajo rápido, eficiente y que lleva años funcionando. Pues eso, a Donald Trump cree que lo puede solucionar. No le gusta y cree que de manera inmediata lo puede solucionar aplicando tarifas. Claro, ¿cuál es el problema? Que mientras los productos que más importan desde China son equipos de transmisión, ordenadores, piezas de maquinaria de oficina, baterías eléctricas, importantísimo en este momento, juguetes, bueno, en fin, juegos de vídeo y cartas, piezas de vehículos de motor, asientos, miles de millones en todo esto, sobre todo en equipos de transmisión, 54.000 millones, y en ordenadores. Resulta que lo que importan de Estados Unidos a China pues son soja, petróleo, gas petróleo y, en cuarto lugar, coches. Y después ya algo así de circuitos, maquinaria, vacunas, turbinas de gas, medicamentos y instrumentos básicos. ¿Qué creéis que es más fácil? ¿Que China sustituya la soja que recibe de los Estados Unidos por producción suya nacional o por producción de cualquiera de todos los demás socios, sean europeos, sean rusos, sean asiáticos? Petróleo. Que mientras, yo qué sé, o sea, se pueden ir a Venezuela y sacar todo el petróleo que quieran los chinos ahora mismo, porque además también Venezuela están enfrentados con los Estados Unidos, o más bien Donald Trump está fastidiando todo lo que pueda a Venezuela. También aquellos que compramos petróleo a Venezuela, como los españoles, y no al comunismo español, a Repsol. No sé si alguien del Partido Popular dirá que Repsol es comunista por negociar compra de petróleo con Venezuela. Pues puede sustituirlo de manera bastante sencilla. El gas también lo pueden sacar de Rusia. Entonces, ¿quién va a pasar lo peor en este caso? Eso no quiere decir que no lo vaya a pasar mal China. Pero desde luego lo que quiere decir es que Estados Unidos estaba en una posición fracasada si además de ponerle este 145% de aranceles a China, se lo ponía al resto del mundo. Y por eso Trump, de manera cobarde, lo que ha hecho ha sido quitarle los aranceles al resto del mundo. Amigos y amigas. Bueno, y mientras tanto aquí en nuestro periodismo internacional, pues espectáculo, como siempre. Lo comparte aquí Guillermo Guijarro, lo que ha dicho Ana Rosa. Pero Pedro Sánchez busca una salida en China. Mañana será la tercera vez que viaja al país asiático en 2 años. Eso sí, tampoco nos explica qué va allí. Lo único que sabemos es que todo en España pasa por Zapatero. Se ha convertido en un ministro en la sombra al frente del Ministerio de Conspiraciones, con sus intrigas palaciegas, como es natural. El expresidente es la conexión con el régimen de Venezuela y también es el contacto con la dictadura china. Un contacto al más alto nivel que compromete la estrategia comercial de la Unión Europea y que nos puede convertir en un país con una economía de todo a 100. Es que hay que ser mediocre para una economía de todo a 100. O sea, hablando de China como si fuese literalmente la tiendecita de tu barrio.
No, claro, ahí te van a vender alicates y una luz para salvarte en un día malo. Pero de verdad se cree China que China es una economía del todo a 100. Y además esta obsesión con Zapatero, ¿no? Porque Zapatero es el que está detrás de todo. Que es exactamente el mismo discurso que hizo el día de ayer en Ecuador Isabel Díaz Ayuso, diciendo que había una alianza antioccidental liderada por Zapatero y Pedro Sánchez. ¿Cómo alucináis tanto? Además, que a la gente ya no le cuela esto, porque ven lo que tenemos en los Estados Unidos y lo que nos plantea aquí Ana Rosa, ¿qué es? Sumisión absoluta al hombre naranja, ¿no? Y con China ni hablar. O sea, nos sometemos a ese chantaje. Hablar con China sería como cortarse el cuello. Dice Ana Rosa, no te preocupes, sumisión. Que si no tenemos, y ya utiliza ya este tipo de elementos asustaviejas, ¿no? Tendremos una economía del todo a 100, la dictadura china. ¿Habéis escuchado a Ana Rosa, cualquier otro del Partido Popular, hablar de dictadura china cuando... Joder, es que lo iba a tratar más tarde, pero lo tengo que hacer ahora. Cuando Ayuso se reunió hace 2 días con el embajador de China, le dijeron, no, se ha reunido con la dictadura china, Ayuso. Pues claro que no se lo habéis escuchado a Ana Rosa eso. Lo habéis escuchado cuando el Partido Popular, hace 10 años, en el 2013, firmó el inicio del diálogo oficial entre el PP y el Partido Comunista, no China, Partido Comunista Chino. Las dos formaciones rubrican un memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación. Ahí escuchasteis a Ana Rosa hablar de la dictadura china y de la economía de todo a 100. Hombre, por favor. Es que hay un nivel de periodismo en este país. Hay un nivel. Y como Dios los cría y ellos se juntan en la estupidez, pues aquí está Vox también diciendo, frente a la noticia de China sitúa a España en la vanguardia de sus vínculos con los países europeos ante la visita de Pedro Sánchez, contesta Vox. Primero le felicita jamás, después Maduro el criminal. Me gustaría ver la felicitación de esta gente. Y ahora el régimen comunista y genocida chino. Es espectacular cómo Vox es capaz de hablar de genocidio antes con China que con Netanyahu, que literalmente y en apenas unos meses acabó con la vida de más de 50.000 civiles en Gaza. Lanzan acusaciones de genocidio alegremente contra China y, sin embargo, con Netanyahu, ¿qué es lo que van a hacer? A reunirse con él, a darle la mano, a hacerse fotografías juntos, como la que se hizo Santiago Abascal un día después, tan solo un día después, de que Netanyahu hubiese bombardeado un campo de refugiados. Que no tienen vergüenza. Bueno, y hablando de gente sin vergüenza, Ayuso en Ecuador, ¿eh? Ecuador no puede retroceder ahora. Les necesitamos unidos, mirando hacia adelante, con bravura. Decimos no a la dictadura, decimos no a las narcodictaduras. Bueno, esto es lo que está haciendo Ayuso mientras su novio estaba declarando. Y ahora vamos con el asunto de la declaración de su novio. Se fue a Ecuador, primero para huir de sus problemas judiciales en casa y segundo para hacer campaña a favor de Noboa, del hijo del hombre más rico del país, de Ecuador, que se presenta a la reelección como presidente. Es decir, se ha ido a hacer campaña con el dinero de todos. Si quiere irse a hacer campaña para el hombre más rico de Ecuador, que se vaya, pero que se lo pague ella, o que se lo pague el Partido Popular. Pero se lo hemos pagado entre todos, con la excusa de que iba a firmar un par de convenios, que los podría haber firmado desde Madrid fácilmente, pero sobre todo con la intención de librarse, de tener que dar explicaciones por lo de su novio, pues ahí se va a Ecuador y ha hecho este discurso pues bastante ridículo, la verdad. Bolivariano que siempre arruina vidas, que quiere tener a su pueblo sometido. No vayamos hacia atrás, miren el futuro, no dejen que esta tierra próspera, libre, vuelva a caer. Ya veis que Ayuso es casi tan mediocre o igual de mediocre en Ecuador que en España. Igual es más mediocre allí todavía, porque vaya discurso ridículo. Sobre todo si tienes en cuenta que estaba ahí pues por lo que estaba. Bueno, y mientras tanto, su ausencia en la Asamblea de Madrid se dejaba notar. Evidentemente no estaba ahí para responder las preguntas de los diputados y los periodistas que le querían preguntar sobre el asunto de su novio, precisamente el día en el que iba a declarar, y ella no estaba. Pero eso sí, estaban sus paladines intentando pues cubrirle las espaldas. Atención. Miren, les enseño la portada de hoy. Hidalgo, Begoña, Aldama y el camarada Sánchez homenajeando a un asesino. Esta es la portada de hoy. ¿Por qué? Bueno, dice, os enseño la portada de hoy. Bueno, la portada del ABC. No te jode. La portada de hoy. Como si fuese la única portada que existe en nuestro país. La portada de hoy. Y es curioso cómo termina la parte del final. Sánchez homenajeando a un asesino.
Esto que también le dijo Ayuso, Sánchez homenajeando a dictadores sanguinarios, refiriéndose a su viaje a China, pero realmente se confundía porque se refería al momento, lo vimos en el capítulo de ayer, en el que Sánchez le puso unas flores a Ho Chi Minh, que es el padre de la patria, no china, que ese es Mao Zedong, sino vietnamita, que fue el líder además de la resistencia frente a los Estados Unidos y quien le consiguió doblar el brazo al imperio y perdió aquella guerra a los Estados Unidos. No es Mao Zedong, insisto, es Ho Chi Minh, pero como esta gente pues son así racistas y piensan que todo lo asiático es lo mismo, da igual. Mao Zedong, que Ho Chi Minh, que Pol Pot, son más o menos lo mismo. Por Dios. Es como decir que Bonaparte es lo mismo que yo qué sé, que Niceto Alcalá Zamora. Pues no tiene nada que ver. No es ni la misma época, no es ni el mismo conflicto, no ni el mismo país. Ridículo, completamente ridículo. Pero es que es más, como os decía, es que pierde todo el sentido cuando criticas la reunión de China, cuando hace 2 días tu jefa también estaba reunido con China, o cuando vuestro propio partido también tiene formado un memorándum. Bueno, también no, porque es que no hay otro partido en España que tenga firmado este memorándum de entendimiento con el Partido Comunista Chino, más allá de vosotros. Imaginaos lo que dirían si lo hubiese dicho el Partido Socialista esto. Imaginaos lo que dirían, que sería alucinante. Pero es que encima, es que todo el mundo dice homenajear a dictadores. Bueno, pues aquí tenéis a Donald Trump también. ¿Qué? Homenajeando a un dictador con Ho Chi Minh de fondo. Aquí tenéis al presidente de Corea del Sur homenajeando con Ho Chi Minh de fondo. François Hollande de Francia, exactamente lo mismo. Joe Biden, exactamente lo mismo. O sea, que ahora todos homenajean a dictadores, asesinos. ¿O será más bien que vosotros sois unos ignorantes de la cabeza a los pies? Pero sobre todo, que no os da vergüenza serlo. Deberíamos hacer lo imposible para que la ignorancia vuelva a dar cierta vergüenza. Porque es que esto es tremendo. Y bueno, mientras tanto, el Partido Popular busca convertir la respuesta a la guerra comercial de Trump en una bronca interna contra Sánchez. Feijóo viajó a Bruselas para criticar los planes del gobierno ante la imposición de los aranceles en Estados Unidos que negociaba su equipo económico. Bueno, pues ya está. O sea, en un momento en el que tal vez la oposición podía ejercer, aunque fuese una sola vez, de oposición decente, leal, preparada para momentos complicados como este, en los que tendría que haber cierta unidad nacional frente a los aranceles de Donald Trump, pues lo que hace es irse corriendo a Bruselas para decir, no, es que Pedro Sánchez... Y en Bruselas le dirán, ¿pero quién es usted? Feijóo. Ah, el de la fotografía con un narco, ¿no? No lo queremos ni ver. No lo queremos ni ver. Ah, el del Partido Popular Español que pacta los presupuestos con la extrema derecha, que critican el Pacto Verde Europeo, que es una política del PP europeo que hemos hecho aquí en Bruselas. Y tú te vas a Bruselas a criticarlo. Pero en fin, es lo de embarrar. El Partido Popular siempre tiene como esas dos tentaciones. Por un lado, la de ser responsable. Venga, soy un partido de Estado, voy a ser responsable en cosas básicas. Como por ejemplo plantarle cara a Trump y a Putin. Y por otro lado dicen, bueno, pero también podemos aprovecharlo esto para intentar que caiga este gobierno, ¿no? Y entre esas dos orillas, ¿hacia cuál creéis que se aproxima más? Pues a la irresponsable, evidentemente a la desesperada de necesito que haya elecciones lo antes posible, necesito. Porque si no igual no llego a las siguientes elecciones, que es la reflexión del señor Feijóo. Vamos con el tema del novio. Ridículo tema del novio. El novio de Ayuso, Alberto González Amador, Alberto Quirón para los amigos, admite que su fiscalista, el que le llevaba las cuestiones fiscales, el que le ayudó a hacer el fraude fiscal, le compró el ático en el que vive con Ayuso como favor personal y que paga 5.000 euros al mes por este inmueble situado encima de su casa. Es como lo típico que te pasa, ¿no? Lo típico que no te da tiempo a ahorrar suficiente para comprarte, además del piso que te acabas de comprar, con la comisión de 2 millones de euros que has sacado por vender mascarillas en lo peor de la pandemia, y dices, joder, de paso me quiero comprar el de arriba, si hago un dúplex de puta madre. Y le dices a tu fiscalista, a tu asesor, al que te hace la declaración de Hacienda, oye, y si te lo compras tú y te pago un alquiler, te dice, no hay problema. Por favor. Y pretende que nos lo creamos. Pero este asunto es mejor todavía, porque está poniendo en el centro a su novia también, porque está viviendo en una casa que no está demasiado claro cómo se está pagando y que además la está pagando, según lo que ha dicho ahora, un tipo que acaba de ser también imputado, porque la jueza acaba de imputar también al asesor fiscal de González Amador como cooperador necesario para cometer fraude fiscal y falsedad documental. En el día de ayer no declaró González Amador para hablar de ese fraude fiscal, declaró solamente para hablar del asunto de la corrupción en los negocios, que esto es, explicado rapidísimamente, esta idea por la cual tú cobras 2 millones de pavos en lo peor de la pandemia por vender mascarillas por un contrato que te ha conseguido un tipo de Quirón al que curiosamente después tú le compras una empresa a su mujer por 500.000 euros cuando la empresa tenía
un ordenador del 2013, es decir, un ordenador que iba a pedales, y además 3 máquinas de depilación usadas. Y por eso pagas €500.000. Evidentemente, cualquier persona que lo vea esto, de hecho, lo ha hecho la Fiscalía y la Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado la investigación, dice, hombre, esto tiene toda la pinta de tú me consigues un contrato millonario y yo te doy una comisión de ese contrato encubierta, comprándolo a tu mujer una empresa por $500.000 que no vale $500.000. Entonces, para protegerse de todo esto, va el tipo y dice, no, pero que no os rayéis, que esto lo he comprado no por las máquinas de depilación, que obviamente no valen $500.000, eso no lo puedo argumentar, pero lo he comprado porque tiene esta empresa una plataforma de distribución buenísima por toda España. Círculo de Belleza SL. Claro, lo que pasa es que esto tampoco es un argumento demasiado bueno, porque tú después te vas a las cuentas de la empresa y ves que en los últimos años estaban ruinas, que es que no había facturado absolutamente nada, que no tenía trabajadores y que no tenía ningún tipo de actividad asociada. De hecho, en las declaraciones del impuesto de sociedades se le daba a devolver porque no ingresaba nada. Entonces, ¿de qué red de distribución nos hablas? Si no había nada que distribuir, ni ninguna persona que lo distribuyese, porque no tenía trabajadores asociados. Así que el novio de Ayuso tiene más que crudo, pero más que crudo, para defender que esto no es algo que huela especialmente mal. Y además, si lo unes al asunto este del novio, bueno, vamos a escuchar lo que han dicho aquí en Hora 25 sobre el asunto, porque han imputado a la misma persona a la que dices que ahora le pagas 5.000 euros de alquiler mensual. 5.000 euros de alquiler mensual al tipo que te ha hecho el favor de comprarte el piso en el que vives con tu churri, ¿no? Bueno, ahora lo tienes vacío. Estos días está vacío el piso porque tu churri se ha ido a Ecuador para no estar contigo. La Fiscalía pide la imputación del economista que asesoró al novio de Isabel Díaz Ayuso durante la inspección de Hacienda que destapó el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros. La Fiscalía considera que ese señor, el asesor Javier Gómez Fidalgo, actuó como cooperador necesario de ese supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador. Este señor fue quien hizo la declaración fiscal, según la Fiscalía, fue quien le hizo la declaración fiscal a la empresa Pantalla del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y este mismo economista fue quien se reunió 9 veces con los representantes de Hacienda mientras le estaban haciendo esta investigación a González Amador para intentar convencerles de que todo estaba bien. Pero sobre todo, este señor es el administrador de la sociedad a cuyo nombre está el piso de arriba de la casa en la que vive Ayuso y que ella disfruta con su novio. Es un ático, es un piso, uno encima de otro, o sea, dos pisos, ¿vale? Un piso arriba, otro abajo. El piso de abajo está a nombre del novio de Ayuso. El piso de arriba, que también lo disfrutan ellos, está a nombre de una empresa. ¿Quién es el administrador de esa empresa? Pues este economista que representó a González Amador ante Hacienda durante el mes y medio que duró la inspección y que ahora la Fiscalía quiere que se impute. Todo queda en casa, amigos y amigas. Todo queda en casa. De verdad que es ridículo. Y mientras tanto en Telemadrid, en Teleayuso, estaban diciendo esto. No ha utilizado nunca una sociedad Pantalla para ocultarle a Hacienda los ingresos y tampoco ha pagado nunca ningún tipo de comisión ilegal o ningún tipo de soborno. Alberto González Amador por fin se ha podido explicar en sede judicial. Pero en fin, es que esto es norcoreano. Nunca ha hecho nada de eso, de esas maldades que le atribuyen. Nunca ha cometido corrupción, nunca ha hecho sobornos. En todo caso, tendrás que decir, según la versión de González Amador, dice que no ha cometido ningún tipo de corrupción, de acto de corrupción, o no ha dado ningún soborno, según su versión. Pero tú no puedes salir ahí a hacer de portavoz, que eres una periodista. Pero bueno, evidentemente, como digas algo que a Ayuso no le guste, igual acabas despedida. Bueno, y lo que nos faltaba, os decía antes, que Juan Carlos I y Revilla, pues ya veis que están se han enzarzado judicialmente. Bueno, se han enzarzado no. Juan Carlos I ha denunciado a Revilla, dice por difamación, por decir cosas que todos los españoles pensamos, como que es un ladrón, como que se ha ido fuera de España, que no es un patriota, que es un ciudadano fiscal de fuera de España para forrarse a costa de todos. Resulta que Revilla ha dicho que va a acudir al acto de conciliación. La cuestión es si va a acudir Juan Carlos I, que parece ser que no, porque puede acudir sus abogados, y él está ahí alegremente en Abu Dhabi tranquilamente como para venirse a España, para verse cara a cara con Revilla, aunque sería lo que tendría que hacer. Si es tan valiente para denunciar, también debería serlo para dar la cara, pero bueno, imagino que será un cobarde y no asistirá. Y la que faltaba era Esperanza Aguirre, que ha dicho que el rey emérito, denunciando a Revilla, ha hecho muy bien. El servilismo borbónico de algunos es histórico. A mí me parece que tendrá que defender su honor, o no tiene derecho a defender su honor como todos los demás españoles tenemos. A mí me parece... Hombre, todos los demás españoles por lo general no hemos robado a manos llenas aprovechando nuestra posición
de jefatura del Estado por la gracia de Dios, o por la gracia de Franco, mejor dicho. Así que no. Tu honor lo defiendes en tu trabajo, haciendo un buen trabajo y no robando a manos llenas, para empezar. Que ha hecho muy bien, porque las cosas que ha dicho este Revilla son terroríficas. Y en Twitter, ¿sabe lo que pone? Que yo lo he retuiteado, que este señor era el máximo adulador de Franco mientras tuvo poder, Sí. y el máximo detractor de Franco cuando lo perdió, y lo Sí. mismo con el rey Juan Carlos. Por Sí. lo tanto, pues ojalá que el tribunal acepte la demanda del rey de su derecho al honor. Bueno, en fin, servilismo a tope. Qué maldita vergüenza, Esperanza Aguirre. Tampoco esperábamos gran cosa de esta señora. En fin, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestro viaje de hoy un 11 de abril de 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, uno de los acuerdos diplomáticos más importantes de la Europa moderna. Este tratado puso fin a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que había enfrentado a las principales potencias europeas durante más de una década por el control del trono español tras las muertes sin descendencia de Carlos II, el último rey Habsburgo de España. El Tratado de Utrecht redibujó el mapa de Europa y de las colonias. España cedió a Gran Bretaña territorios estratégicos como Gibraltar, que todavía la tiene, y Menorca, que esa por lo menos la recuperamos, aunque bueno, a la práctica está llena también de ingleses y de alemanes, y además concedió el llamado asiento de negros, un monopolio para el comercio de esclavos con las colonias americanas en su época. Los Países Bajos españoles, actual Bélgica, pasaron a manos austriacas, mientras que Sicilia fue entregada a Saboya. Para España el tratado supuso el fin de su estatus como gran potencia imperial en el mundo y el inicio de una nueva dinastía, los Borbones, con Felipe V como primer monarca. Para Gran Bretaña, por el contrario, representó un paso decisivo en su ascenso como potencia mundial, especialmente en el ámbito del comercio marítimo y colonial. La cesión de Gibraltar sigue siendo objeto de controversia entre España y Reino Unido más de 3 siglos después, lo que inicialmente se concibió como una concesión de una fortaleza sin la islandilla ni aguas jurisdiccionales, evolucionó con el tiempo hacia una reclamación británica de soberanía sobre el territorio circundante, generando un conflicto diplomático que todavía permanece sin resolver. Saltemos ahora a uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea. El 11 de abril de 1945, tropas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes campos establecidos por el régimen nazi. Situado cerca de Weimar, en Alemania, Buchenwald fue creado en 1937 y albergó a más de 250.000 prisioneros hasta su liberación. Los soldados americanos se encontraron con escenas de horror indescriptible, miles de cuerpos apilados, prisioneros esqueléticos al borde de la muerte y evidencias de crueldad sistemática. Más de 56.000 personas habían muerto en Buchenwald, víctimas del trabajo forzado, la inanición, las ejecuciones sumarias y los experimentos médicos. Entre los prisioneros había judíos, opositores políticos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos y otros grupos perseguidos por el régimen nazi. La liberación de Buchenwald, junto con la de otros campos como la de Dachau y Bergen-Belsen, expuso al mundo los crímenes del nazismo. Las fotografías y testimonios de lo que los aliados encontraron sirvieron como prueba irrefutable en los juicios de Nuremberg y contribuyeron a la determinación internacional de nunca más permitir que tales atrocidades se repitieran. Permaneciendo en el contexto del Holocausto, pero avanzando 16 años, llegamos ahora al 11 de abril pero del 1961, cuando comenzó en Jerusalén el juicio contra Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos de la solución final. Eichmann, quien había escapado a Argentina tras la guerra, fue capturado por agentes del Mossad en una operación clandestina que generó tensiones diplomáticas entre Israel y Argentina. El juicio de Eichmann fue un momento histórico, por múltiples razones. Fue el primer juicio por crímenes contra la humanidad transmitido por televisión, permitiendo a millones de personas en todo el mundo presenciar directamente los testimonios de los supervivientes del Holocausto. Hasta entonces muchas víctimas habían guardado silencio sobre sus experiencias, pero el juicio proporcionó una plataforma pública para sus relatos. La filósofa Hannah Arendt, quien cubrió el juicio para The New Yorker, acuñó aquella famosa expresión de la banalidad del mal para describir cómo Eichmann, lejos de ser un monstruo sádico, parecía como un burócrata mediocre que había participado en atrocidades inimaginables simplemente siguiendo órdenes y buscando avanzar en su carrera profesional. Esta perspectiva generó un intenso debate sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad individual en sistemas totalitarios. Tras ser encontrado culpable de los crímenes contra la humanidad, Eichmann fue ejecutado el 31 de mayo de 1962.
Su juicio y ejecución plantearon cuestiones fundamentales sobre la justicia, la soberanía y la memoria histórica que siguen resonando a día de hoy. Y viajemos ahora a una fecha más reciente y más cercana geográficamente. El 11 de abril de 1993, Guillem Agulló, un joven antifascista valenciano de 18 años, fue asesinado por un grupo de neonazis en Montanejos, en Castellón. Los agresores lo identificaron por llevar una insignia antirracista y lo apuñalaron mortalmente. El asesinato de Guillem conmocionó a la sociedad valenciana y española, pero lo que siguió fue igualmente o más perturbador. El juicio contra sus asesinos estuvo plagado de irregularidades. Los hechos fueron presentados como una pelea entre bandas, minimizando la motivación ideológica del crimen. Solamente uno de los agresores fue condenado y a una pena de apenas 14 años, de los cuales solo cumplió 4. Algunos medios de comunicación llegaron a criminalizar a la víctima, presentando a Guillem como un radical y difuminando la naturaleza neonazi de sus asesinos. El caso Agulló se convirtió en un símbolo de persistencia del fascismo en la España democrática y de la impunidad con la que a menudo actuaban los grupos de extrema derecha. También evidenció las limitaciones del sistema judicial para reconocer y castigar adecuadamente los crímenes de odio. La memoria de Guillem ha sido mantenida viva por movimientos sociales y culturales, especialmente en Valencia, donde su figura representa la lucha contra el fascismo, el racismo y por la libertad. Hay una película muy buena de hace apenas unos años que la podéis ver, creo que está pública en internet, si buscáis Guillem Agulló. Y finalmente celebramos el nacimiento de León Felipe, poeta que vio la luz un 11 de abril de 1884 en Tábara, Zamora. Su trayectoria vital y poética es inseparable de los grandes dramas del siglo XX, la Guerra Civil Española y el exilio posterior. Tras apoyar firmemente a la República durante la contienda, León Felipe se exilió en México, donde residió hasta su muerte en 1968. La poesía de León Felipe se caracteriza por su tono profético y bíblico, su lenguaje apasionado y su profundo compromiso ético. Lejos de cualquier esteticismo vacío, su obra es un grito contra la injusticia y una defensa de la dignidad humana. En poemas como Romero Solo o La Insignia, Felipe expresa el dolor del destierro y la resistencia frente a la opresión. Su poema España ya no volverá a verte refleja el desgarro del exilio. Ya no podrás volver nunca a tu patria, la que soñaste un día, y en las manos de los que te negaron caerán maldiciones como rayos. Sin embargo, León Felipe no se limitó a lamentar la derrota. Su poesía también es un llamado a la resistencia y a la esperanza en un futuro más justo. Como escribió en uno de sus versos más conocidos, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Vamos con las respuestas de ayer. Dice Guillermina: en Estados Unidos solo se forran el 1% de estadounidenses, el otro 99% seguirán pobres. Es verdad. Cuando Donald Trump dice eso de hemos perdido durante la globalización, es mentira, habéis ganado más que nadie, pero sois solo unos pocos los que habéis ganado, los multimillonarios. Estados Unidos ha ganado más que nunca, lo que pasa es que han repartido peor que nunca. También. Encarnación dice: siempre he dicho que Trump lleva a Estados Unidos como si fuera su empresa. Está para ganar dinero, sin importar el daño que haga. Totalmente, sobre todo viendo el vídeo que os puse al principio, en el que decía, mira, este tipo ha ganado 900 millones de dólares con esta última maniobra. Claro, porque se le has beneficiado tú esa maniobra manipulando el mercado. Mafalda dice: no seáis malos. A Ayuso le dan el premio por aprobar ecuatoriano y lo celebra con su novio en nuestro ático. Digo nuestro porque todos tenemos un pedacito ahí. Totalmente. Y Sonia Maike dice: ¿no es curioso y perturbador el silencio sepulcrar de Mar, de Miguel Ángel Rodríguez? Sigue vivo. Es verdad, no está diciendo ya eso de va pa'lante y no sé qué, no sé cuántos. Precisamente en el día en el que iba pa'lante era el novio, ¿no? Bueno, pues ahora me gustaría leeros los comentarios sobre la declaración del novio de Ayuso, sobre esto de los 5.000 euros, del ático y de que realmente lo que le interesaba de la empresa era su capacidad de distribución para España, en fin. Y también de esas amenazas que nos hace los Estados Unidos de que reunirnos con China es como cortarnos el cuello. Y de mientras tanto, gente como Ana Rosa o como el Partido Popular diciendo que esto es someternos a la dictadura china, cuando literalmente ellos tienen acuerdos, memorándums con el Partido Comunista chino, no con China. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, el último de esta semana, viernes 11 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso.
Clave Barroso.